Congreso. Lo que he dicho de manera consistente en toda mi presidencia es que respeto la segunda enmienda, el derecho a portar armas. Respeto a la gente que quiere tener un arma para protección personal, para ir de cacería, para deportes. Si podemos combinar la seguridad de armas con la revisión de antecedentes, no lo vamos a eliminar, pero la podemos reducir. Y si podemos reducir ese número de 30.000 a, digamos, 28.000, son 2.000 familias que no tienen que pasar por lo que han pasado las familias de Newtown o San Bernardino o de Charleston. Lo que necesitamos en última instancia, creo yo, es que el Congreso establezca un sistema que es eficiente, que no les causa inconveniencias a los que venden o compran armas legalmente, pero para asegurarnos de hacer las revisiones de antecedentes mejores posibles. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, este es un fragmento de lo que ha ocurrido en CNN. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aceptó la invitación de CNN a participar en una especie de asamblea ciudadana, digámoslo así, para discutir sus decretos, para discutir esto que se está generando en los Estados Unidos, para que haya más revisión de los antecedentes de las personas para la venta de armas en los Estados Unidos, con todo lo que ello implica. Así que, bueno, dejamos este fragmentito para arrancar este programa en la conducción de nuestro colega Anderson Cooper en este ejercicio importante sin duda. Y bueno, pues respondiendo las preguntas de los ciudadanos en los Estados Unidos, Obama reiteró que su objetivo no es ir en contra de la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, que es esta enmienda polémica, pero al final de cuentas parte de la identidad y de la Constitución estadounidense, el derecho de las personas a portar armas. Dice Obama que no va contra la segunda enmienda, sino que el proceso logre impedir muertes con armas de fuego en ese país. No hay nada que hayamos propuesto que haga más difícil comprar un arma de forma legal, y dice que necesitamos que el Congreso establezca sistemas eficientes o un sistema eficiente para mejorar la revisión de los antecedentes. Así que bueno, dejamos este fragmento de Obama con Anderson Cooper en CNN en este ejercicio que ha ocurrido el día de hoy. Y bueno, pues esta noche en nuestro estudio de la capital de la República Mexicana de CNN aquí en México se encuentran Bernardo Barranco y Roberto Blancarte. Gracias, Bernardo, gracias, Roberto. Buen año, gracias. Buen 2016. Igualmente. Vamos a ver cómo nos pinta este año en el mundo y en México, ¿eh? Sí, yo espero que bien. Yo espero que sí. Bueno, la idea de hablar esta noche con ustedes, entre otras cosas, tiene que ver con el aniversario de Charlie Hebdo, que es un tema importante del que hablaremos. Pero bueno, no está de más una reflexión inicial. Obama y esto que acabamos de comentar brevemente. ¿Qué dices, Bernardo, para efectos del debate en Estados Unidos y de lo que significa el tema de las armas y el acceso a ellas? Bueno, yo pienso que Obama se distingue por ser un político muy agudo. Y ciertamente en este último tramo de su mandato es evidente que es una acción que tiene tintes electorales, porque obliga a los republicanos, digamos, a repensar la postura rígida que plantean en torno a las armas. O a mantenerla. O a mantenerla con los costos políticos que Exacto. pueda tener. Entonces, a mí me parece que ha sido una jugada bien hecha, orquestada, y que ¿quién va a decir no en encuestas? Es decir, sobre todo cuando se hablan de más de 30.000 muertos por armas, en donde 2/3 se producen en situaciones de suicidio o de accidentes, con niños fundamentalmente. Estamos hablando de cifras muy importantes, u otras cifras que cuesta más barato muchas veces comprar un arma que un libro en Estados Unidos. Son cosas que mueven sentido común. Yo creo que en ese sentido difícilmente se podrán o tendrían que ser argumentos muy sofisticados para poder rebatir un planteamiento sencillo, sensato que está teniendo Obama. ¿Cómo viste a Obama, Roberto? Bueno, yo creo que él está tratando de hacer vía ejecutivo cosas que sabe que por el Congreso simple y sencillamente no van a pasar, y está tratando de mostrar que hay un bloqueo a nivel del Congreso y que quizás el presidente tiene que pasar un poco por un lado para avanzar ciertas cosas en las que hay una
cierta mayoría, aunque no absoluta, y digamos, hay todavía muchas personas que consideran que es equivocada la medida, ¿no? O sea, es una medida riesgosa en el sentido de que incluso políticamente hay sobre todo ciertos estados que están muy acostumbrados a andar con armas en la calle y tienen el derecho a portarlas. Bueno, en Texas ahora, Texas, ¿no? por ejemplo, en Texas ahora, sí. Entonces, sin embargo, digamos, lo que a nosotros nos parece muy sensato, ellos lo tienen enraizado históricamente porque así se defendieron de los ingleses y así ellos pretenden seguir defendiendo su libertad, ¿no? Obviamente es un debate que no se va a terminar en un día, pero me parece una medida importante que, como ya mencionó Bernardo, pues tiene tintes electorales, que habrá que ver cómo se juegan, ¿no? Pero de que está queriendo mostrar de manera evidente el comportamiento del Partido Republicano y sobre todo de sus sectores más conservadores. Bueno, las reacciones no se acaban de esperar de inmediato, evidentemente, en ese sentido. Está clarísimo. Pues ahí está. Sí. No, y la encuesta que hizo mismo CNN, donde 67% está a favor de esta iniciativa. Es decir, yo sí creo que es un debate que incluso a los mexicanos podría convenir. Mayor control. Porque hay un mercado negro, hay un mercado segunda mano. Oye, a ver, Rápido y Furioso, ¿qué me dices? Entonces, ¿qué retrató Rápido y Furioso? Creo que a los mexicanos esta postura o esta actitud, electoral o no, podría convenirlos. Sí. Y luego tiene tintes antiterroristas en la medida que lo que pasó en San Bernardino, de alguna manera estuvo relacionado con una cierta facilidad de compra de armas que ya ellos están preocupados por lo que puede significar en términos de grupos ligados de manera formal o informal al llamado Daesh o Estado Islámico, ¿no? Totalmente. Entonces, sí. Es un asunto que veremos así de cerca por sus implicaciones y efectivamente con la carga electoral que indiscutiblemente tiene y cómo se convierte también en parte del debate electoral en los Estados Unidos. Así que bueno, pues este primer comentario que les agradecemos en función de lo que acabamos de vivir en CNN, que es esta presencia del propio Obama en este ejercicio interesante, ¿no? Porque más, bueno, que los ciudadanos le pregunten al presidente si la pregunta viene genuina y el ejercicio es verdadero, pues está bien el ejercicio ciudadano precisamente para conocer el punto de vista del mandatario de los Estados Unidos. Vamos a una pausa de Bernardo, Roberto, en este programa y regresamos. Otro tema importante, decíamos, el día de hoy tiene que ver con el primer aniversario de hablando de, bueno, en este caso de otra manera, violencia en serio, que fue el atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo. Importante la revisión un año después de todo lo que ha pasado en el camino y de la portada de este primer aniversario. Una portada que, bueno, cada quien tendrá su opinión acerca de la portada de los caricaturistas franceses, pero bueno, muy rápidamente el Vaticano calificó de penosa la portada de este semanario que lleva una crítica en la primera página de la edición de la revista francesa precisamente, así que bueno, vamos a hablar de ello porque al final se puede ver esta imagen con una especie de, bueno, se entiende que es la imagen de Dios, ¿no? La imagen de Dios a la carrera o corriendo con una Kalashnikov a la espalda y todo lo que implica y lo que el Vaticano señala a través del periódico La Santa Sede. Después de la pausa escuchamos opinión. Volvemos. No. Parece tan mal. Bueno, regresamos, Bernardo Barranco, Roberto Blancarte, en este programa. Nos detenemos ahora en esto que es el primer aniversario de este atentado trágico en contra del semanario satírico Charlie Hebdo, que bueno, a raíz de lo que sucedió, generó una movilización muy emocionante, muy impresionante de los franceses hace un año. Un año después, hoy la polémica es la portada de Charlie Hebdo del primer aniversario, la postura del Vaticano y todo lo que involucra, y la imagen de este Dios con esta metralleta a la espalda. Bernardo, ¿qué te dice esto? Pues bueno, no me parece tan... fuerte. Grave ni tan fuerte. Ahí parece manchado con sangre en la versión a color. Yo creo que el Vaticano, el Observatorio Romano, creo que exageró la nota.
¿no? Exageró la nota y provoca precisamente el efecto contrario. Que estemos aquí hablando de eso. Claro, es por ejemplo cuando se criticó una película católica, no recuerdo exactamente el nombre, y donde se atiborraron los cines para ver esa película. El crimen del padre Amaro. El crimen del padre Amaro, ¿no? Un efecto parecido. Sí. Lo que sí muestra es la atmósfera que hay en Europa de mucha crispación, ¿no? Que existe. Leí algunos artículos franceses porque me pusiste a hacer la tarea sobre el tema. Eso, que leíste en francés. ¿No? Y lo que decían algunos era que el tema que está de fondo, es decir, ha pasado un año y la inseguridad de los franceses continúa, ¿no? No solamente continúa, sino que además en noviembre hubo otro mega atentado y que el Estado es incapaz de contener esta violencia. Entonces, un poco el símbolo del Dios monoteísta, de un Dios que ha convocado la guerra en diferentes momentos, al judaísmo, al islam, al cristianismo, como diciendo, está en el corazón de estas religiones monoteístas, la violencia está presente. Entonces, yo creo que hay que entender la sensibilidad que en este momento ellos tienen y también pues la enorme utilidad de la revista. La revista, cuando el atentado está en una crisis económica muy, muy grave y después, meses después, tiene 210,000 suscriptores y tiene muy sangrienta la superávit, manera de llegar a eso. Tiene un superávit en este momento de $25 millones. ¿Cómo? Claro, es que ha tenido muchos donativos y mucha gente los ha apoyado y mucha gente... Mundialmente, claro. Si tenían 30,000 suscripciones y pasan a 200,000, pues se resolvió. 10,000 tenían. Tenían 10,000. 10,000. Si pasa a 200,000, pues ya se resolvió su problema. Gran negocio, el humor negro. Sí. Ahora, la portada es muy curiosa. La portada dice, el asesino corre todavía, o digamos una traducción más libre sería como el asesino sigue suelto. Sí. ¿Quién es ese asesino? En esta portada, el asesino es la religión, ¿no? Lo que ellos están diciendo es, la religión sigue generándonos violencia. Pero es una manera de acusarla. Pero no, curiosamente, aunque ellos se dedican a ser provocadores, eso es su trabajo, además. La caricatura, sí, la sátira, como forma de sátira. Pero curiosamente no llegaron a mostrar a Mahoma otra vez, o sea, no quisieron dirigir sus ataques otra vez contra el Islam, para no justificar a aquellos que dicen, no, sí, ustedes son los que generaron la violencia, ¿no? Es decir, hay una idea de seguir siendo provocadores, pero lo que está detrás de todo es un tema de libertad de expresión, porque lo que ellos pueden decir a cualquiera es, nadie está obligado a comprar. No, desde luego. Nadie está obligado a comprar el periódico. Y el tema de quién cree que tiene derecho a ser violento porque están agrediendo simbólicamente a su religión. Ese es el punto, ¿no? O sea, pues cualquiera podría hacerlo, ¿no? Cualquiera podría asumir que si dicen algo en contra de su religión tiene derecho a ser violento. Oye, tú mismo, y es todo el tema, ¿no? Todo el tema, desde luego. Tú mismo hace rato en el corte recordabas la primera reacción del Papa Francisco, que fue verdaderamente polémica. No la cuento yo porque la estabas contando tú en el corte. Cuando sucedió esto, el Papa dijo, bueno, sí, es que, claro, esto es condenable, etcétera, pero si alguien dijera algo de mi mamá o agrediera a mi mamá, pues, o le dijera algo en contra de mi mamá, yo le doy una bofetada o le doy un golpe, algo así dijo. Justificando precisamente la posición de muchas religiones de que no puedes atentar contra los símbolos religiosos porque entonces sí se justifica la violencia en contra de aquellos que usaron su libertad de expresión para decir lo que pensaban. Obviamente después ya tuvo que dar de alguna manera marcha atrás, pero de alguna manera el posicionamiento actual del Vaticano refleja eso. Es una manera de alinearse, curiosamente, también con el Islam y con otras religiones para decir, no podemos permitir que se nos ridiculice o que se nos diga cualquier cosa, sino tenemos que reaccionar frente a eso. Pero al hacer eso, están
violentando un principio que en el mundo occidental nos ha costado mucho trabajo establecer, que es el principio de libertad de expresión. Totalmente de acuerdo. No, incluso en la fundamentación que hace el Observatorio Romano, habla de que son excesos, como diciendo, los fundamentalistas son los culpables. No podemos decir que son todas las religiones. Sin embargo, dice que cae en una especie de laicismo intransigente, fíjate, laicismo intransigente. Intransigente, es decir, incluso parafrasean a nuestro profesor Emil Pula, que hablaba de un catolicismo intransigente, o sea, que no negocia con la modernidad. Este laicismo intransigente es como el otro lado de la moneda. Lo que sí me parece grave son los dobles mensajes que tiene el Vaticano. Por una parte, el mismo Papa estos días sacó un videomensaje en donde habla de los fundamentalismos y habla de la violencia y la importancia que tiene lo religioso para evitar la violencia, sentido espiritual de la fe. Y por otro lado, pues le da cuerda a este digamos, atmósfera de conspiración que está en torno a la violencia, sobre todo el mundo árabe. Entonces sí creo que ahí hay una serie de contradicciones, como de tensiones que existen, incluso al interior mismo del catolicismo, que no está claro frente al tema. Por un lado, afirma la guerra justa y por otro lado dice, no, es un problema de los fundamentalistas. Claro, porque le da armas incluso a aquellos católicos que se sentirían, digamos, armados o envalentonados para ir a reivindicar y a reclamar en contra de quienes digan cualquier cosa que a ellos no les parezca. Que ya pasó en México. ¿No? En México, recordarás, de la Rosa, tuvo una representación en el Museo de Arte Moderno, en donde representaba a la Virgen de Guadalupe con la cara de Marilyn Monroe, cosas así, y grupos de Provida y grupos del Yunque tomaron las calles, fueron y irrumpieron en el museo. No, o aquellos que fueron a golpear a los del teatro de Cucaramácara porque estaban haciendo algo que les parecía sacrílego, fueron y los golpearon en el teatro. Tremendo. Es decir, uno podía decirles, oigan, si nadie les obligaba a ir a la representación, ¿no? Pero cualquier cosa que se diga ya les parece que debe de prohibirse y por eso, insisto, es un tema de libertad de expresión. Totalmente un tema de libertad de expresión. Y bueno, déjenme, para ir a la pausa, comentar que Charlie Hebdo, este semanario crítico, alcanzó el reconocimiento mundial, como hemos aquí comentado, pero un año después dice que se siente solo. Déjenme ir a la pausa con eso, que es interesante, un año después dice, se siente solo en su lucha por reírse de todo. Sentimos una escandalosa soledad. Nos hubiera gustado que otros hicieran sátiras. Nadie se ha sumado a este combate porque es peligroso. Podemos morir, dice uno de los accionistas de la revista que habló sobre el tema en este primer aniversario. Así que se sienten solos con el humor. El humor se politiza y es peligroso. ¿Qué te parece? Bueno, pues hablando del Papa, ya que se mencionó desde luego la figura del Papa Francisco, en el caso de Charlie Hebdo y de lo que fue hace un año este asunto que sacudió a Francia y sacudió al mundo. Después de la pausa regresamos en la parte final. Ahí viene el Papa a México. Ya está la fecha, ya está lo que está perfilándose para esta visita y no podemos no preguntarles a Bernardo Barranco y Roberto Blancarte sobre ello. Después de la pausa volvemos. Bueno, entramos en la parte final, regresamos con Bernardo Barranco y Roberto Blancarte. Bueno, entramos en la parte final, Roberto Blancarte y Bernardo Barranco. Bueno, nos quedamos ya con estos varios temas enfilados a la visita del Papa, a reserva de que nos hagan el honor de participar en el programa en algún otro momento cuando esté más cerca la visita o la visita misma. Bueno, está ya creándose una situación, un ambiente, un clima y un Papa que, bueno, finalmente viene a México. Digo finalmente porque había la expectativa de que bastante tiempo atrás hubiera podido visitar a México. Porque Peña Nieto lo anunció. Porque Peña Nieto lo anunció y bueno, la visita del Papa. Todo eufórico anunciarlo y no, pues no fue tan pronto, ¿no? Sí, es que fue... ¿Cómo leer esta visita? ¿Cómo leer esta visita? Yo creo
que el Papa se ha resistido a ser usado políticamente. Oye, ya las televisoras están a todo lo que da, concursos de hacer un cuento para el Papa. Y los temas musicales, en fin. Yo creo que es inevitable esa parte. El Papa no quiere ser usado. No, políticamente. Lo mismo hizo en Argentina, que no ha ido a Argentina, ¿no? Su país de origen. Puso un veto hasta ahora, meses antes de la selección. Probablemente ahora ya pueda ir. Con Macri. Sí. Pero yo lo que creo es que más allá de este color de rosa que se quiere hacer de la visita del Papa, lo que no va a ser una visita fácil ni, digamos, perfumada. Papa trae una agenda, trae sus temas que conocemos, pero también va a ser muy interesante cómo estos temas se confrontan con la propia clase política, 1, 2, medios de comunicación y 3, sobre todo, la ciudadanía. Vamos a ver qué tanto pegue tiene el Papa. Yo creo que, y el más importante, el cuarto, la Iglesia Católica, ¿no? Porque la Iglesia Católica trae un déficit tremendo, tiene una actitud muy acomodada frente al poder, sobre todo los obispos, están muy apoltronados, están muy cómodos, muy confortables frente al poder y han perdido celo religioso. El Papa va a venir a darles también. Entonces yo creo que va a ser muy interesante en 2 sentidos. No sé cómo la veas, Roberto. 1 es qué dice el Papa, que puede ser más o menos previsible. Migrantes en Chiapas, en Chihuahua, indígenas. Ayotzinapa. ¿No? El tema de Ayotzinapa. Y el otro va a ser, sobre todo, cómo va a sacudir a la Iglesia Católica, cómo la sociedad recepciona la visita. Eso va a ser, me parece interesante. ¿Qué dice Roberto? Sí, yo creo que el Papa siempre tiene que ser muy cuidadoso con el anfitrión, porque sabe que está llegando a su casa y sí le viene a decir cosas, pero es cuidadoso. Y acordémonos del caso de Cuba. O sea, la gente esperaba que les dijera no sé qué cosa y no, pues no les fue a decir todo, ni siquiera la mitad de lo que muchos hubieran querido. Yo creo que aquí va a pasar algo así. Yo creo que el mensaje en sí va a ser fuerte porque no va a ser digamos, complaciente. Yo no creo que vaya a ser un mensaje complaciente ni con este gobierno, ni con esta sociedad, ni con esta iglesia, como dice Bernardo. Yo creo que va a ser un mensaje crítico, duro, pero, digamos, guardando las formas de tal manera que entienda cada quien el mensaje que le va. De tal manera que cada quien se ponga su saco, digamos, ¿no? Y en ese sentido, pues habrá que, digamos, desglosar, como lo está diciendo, pero ya los propios lugares a donde va, las cosas que va a hacer, acordémonos, siempre esos símbolos son muy importantes. Si va a ver y va a la tumba de Samuel Ruiz, pues va a ser un golpe muy fuerte. Más allá de lo que diga. O si se reúne con los familiares de los chicos de Ayotzinapa, que es un gran tema. O si se reúne con ellos. Ya vimos que al parecer no se va a reunir con las víctimas de Maciel y de los legionarios. Entonces ya eso también es otro símbolo. Se nos acaba el tiempo. Vuelvan a este programa pronto. No? Vuelvan pronto a este programa y seguimos hablando de este y otros temas. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. A usted, gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Se nos acabó el tiempo. Gracias a los dos. Antecedentes de las personas para la venta de armas en los Estados Unidos con todo lo que ello implica. Así que, bueno, dejamos este fragmentito para arrancar este programa en la conducción de nuestro colega Anderson Cooper en este ejercicio importante, sin duda. Y bueno, pues respondiendo las preguntas de los ciudadanos en los Estados Unidos, Obama reiteró que su objetivo no es ir en contra de la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, que es esta enmienda polémica, pero al final de cuentas parte de la identidad y de la Constitución estadounidense, el derecho de las personas a portar armas. Dice Obama que no va contra la segunda conveniencias a los que venden o compran armas legalmente, pero para asegurarnos de hacer las revisiones de antecedentes mejores posibles. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, este es un fragmento de lo que ha ocurrido en CNN. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aceptó la invitación de CNN a participar en una especie de asamblea ciudadana, digámoslo así, para discutir sus decretos, para discutir esto que se está generando en los Estados Unidos, para que haya más revisión de los enmiendas
sino que el proceso logre impedir muertes con armas de fuego en ese país. No hay nada que hayamos propuesto que haga más difícil comprar un arma de forma legal, y dice que necesitamos que el Congreso establezca sistemas eficientes o un sistema eficiente para mejorar la revisión de los antecedentes. Así que bueno, dejamos este fragmento de Obama con Anderson Cooper en CNN en este ejercicio que ha ocurrido el día de hoy. Y bueno, pues esta noche en nuestro estudio de la capital de la República Mexicana de CNN aquí en México se encuentran Bernardo. Lo que he dicho de manera consistente en toda mi presidencia es que respeto la segunda enmienda, el derecho a portar armas. Respeto a la gente que quiere tener un arma para protección personal, para ir de cacería, para deportes. Si podemos combinar la seguridad de armas con la revisión de antecedentes, no lo vamos a eliminar, pero la podemos reducir. Y si podemos reducir ese número de 30,000 a, digamos, 28,000, son 2,000 familias que no tienen que pasar por lo que han pasado las familias de Newtown o San Bernardino o de Charleston. Lo que necesitamos en última instancia, creo yo, es que el Congreso establezca un sistema que es eficiente, que no les causa inconvenientes.